Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el momento angular y el torque de un sistema de partículas. Entonces, pues vamos a ponernos a ello sin más dilación y vamos a ver. El momento angular, pues nosotros, como es un vector y en un sistema de partículas, pues se supone que cada partícula tiene su propio momento angular. Pues el momento angular total de un sistema así, formado por muchas partículas, pues tiene que ser la suma o el sumatorio de los momentos angulares individuales de cada una de las partículas. Entonces, lo que nosotros ya sabemos es que la expresión del momento angular para una sola partícula es el producto vectorial de la posición por el momento que lleva esa partícula. Pues lo ponemos con el sumatorio, pero indicado con los subíndices que tienen que sumarse los de cada partícula individual. ¿Vale? Bueno, pues vamos a separar aquí en este término para el momento lineal la masa de la velocidad. Entonces vamos a tener la posición iésima, producto vectorial, la masa iésima por la velocidad iésima. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es, como hemos visto en los capítulos anteriores, pues la posición iésima de una partícula, por las transformaciones de Galileo, pues podíamos ponerla como la posición del centro de masa más la posición de la partícula en este sistema, centro de masas, y pues la velocidad exactamente igual, porque simplemente es derivar respecto al tiempo esta ecuación de aquí. Entonces tendremos la velocidad del centro de masas más la velocidad de la partícula en el sistema centro de masas. Pues vamos a sustituir esto aquí y esto aquí. Entonces, pues vamos a ello. Tenemos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n, y voy a abrir unos corchetes, de la posición del centro de masa más RI', esto es lo que sería RI por m sub i, la velocidad del centro de masas más la velocidad de la partícula iésima en el centro de masas. Cierro corchete. Vale. Pues ahora esto lo que se hace es como un producto normal y corriente. O sea, se coge este de aquí por este y bueno, como a este paréntesis lo está multiplicando la masa, pues todo irá con la masa subir. Pero será como una multiplicación normal. Este por este, luego este por este por este y este por este de aquí. Así que voy a venirme al rincón de abajo. Entonces tenemos el sumatorio de la posición del centro de masas, producto vectorial, por mi por la velocidad del centro de masas. Y este es el primer término que tenemos. El segundo término, pues a ver qué es lo que va a ser. Será la posición del centro de masas por m sub i por v sub i primo. Muy bien. El siguiente término va a ser el sumatorio de a ver, y aquí lo que voy a hacer es, como en un producto vectorial, o sea, imaginad que tenemos a ver, no, voy a poner K A por B. Pues en un producto vectorial, si A y B son vectores y K es una constante, esto es exactamente igual que poner A por y la constante multiplicada al otro vector, ¿vale? Entonces, en este término que voy a poner ahora,
la masa iésima la voy a agrupar con la posición iésima y producto vectorial por la velocidad del centro de masa. Y ya el término final pues va a ser el sumatorio de RI' por MI por VI'. Vale. Pues, ¿qué tenemos ahí? En este término, como lo único que depende del índice sobre el que se efectúa la suma es la masa, pues podemos sacarla como factor común y esto va a quedar, o sea, tendríamos este término de aquí, voy a copiarlo tal cual, el sumatorio desde 1 hasta n del vector centro de masas por MI por V. Vale, pues igual que he dicho antes, podemos coger esto y sacarlo fuera del producto vectorial, porque no es un vector, o agruparlo con cualquiera de los dos vectores de este producto. Entonces lo que vamos a hacer es sacarlo fuera del producto vectorial y vamos a tener esto. M sub i por RCM por VCM. Entonces cuando llevemos a cabo la suma, pues lo que vamos a tener es la masa 1 por este producto vectorial más la masa 2 por el mismo producto vectorial y así pues con todas las masas que haya. Entonces esto ya lo que se ve es que vamos a poder sacar factor común a este ladrillo, a lo que es el producto vectorial, y vamos a tener M1 más M2 más puntos suspensivos, así hasta Mn, ¿vale? Porque hay un término final en el sumatorio, no va hasta infinito, y todo esto por el producto vectorial este de aquí. Entonces la suma de todas las masas pues no es más que la masa total, y tendremos la masa total por el centro, la posición del centro de masas por la velocidad del centro de masas, y ya esta masa total, pues como sigue siendo una constante, pues la agrupamos, pues la agruparemos con el término de la velocidad para así poner el momento lineal del centro de masas, que es lo que es la masa total por la velocidad del centro de masas. Así que voy a borrar todo esto. Pues tenemos que el primer término nos va a quedar la posición del centro de masas por m por la velocidad del centro de masas. El segundo término pues va a pasar exactamente lo mismo que con el primero. Como este término de aquí, la posición del centro de masas, pues ya no depende del sumatorio, pues cuando hagamos la suma sobre todos los índices estos de aquí, luego vamos a sacar factor común y lo que tenemos es que esto de aquí vimos en el primer capítulo. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis porque a lo mejor vais a estar un poco perdidos en este. Pues tenemos la posición del centro de masas por la masa total por la velocidad del centro de masas, pero como aquí es en este sistema de referencia, pues que no se nos olvide poner prima. Vale, este término de aquí, el tercero, pues pasa exactamente lo mismo, solo que esto, pues lo que es la masa total por la posición del centro de masas en el sistema centro de masas. Todo esto por la velocidad del centro de masas. Y el último término, pues este queda tal cual. Este es el sumatorio de RI' por MI por VI. Vale. Pues la velocidad del centro de masas en el sistema centro de masas ya sabemos que es 0, porque un objeto respecto al mismo no se mueve. Y con esto de aquí exactamente igual, porque la posición de un objeto en su propio sistema de referencia, pues nosotros, por ejemplo, estamos en el 0 de nuestro propio sistema de referencia. Así que todos estos términos, como son 0, pues al hacer el producto vectorial van a 0
y lo único que ha sobrevivido pues han sido el primer término y el último. El primer término, pues esto de aquí, lo vamos a poner ya, como hemos dicho antes, como el momento lineal del centro de masas, y este último de aquí, pues exactamente igual, solo que este no podemos hacer nada porque como todos los términos del producto vectorial tienen el subíndice i, pues esto podéis hacerlo si queréis vosotros mismos, el desplegar el sumatorio para 1, 2, 3, así unas cuantas, y ya veréis que no vais a poder hacer nada. Entonces no queda más remedio que dejarlo tal cual, y queda pues así. Entonces, lo que hemos conseguido es al momento angular de un sistema de partículas separarlo en la contribución correspondiente al sistema centro de masas y en una contribución correspondiente a las partículas internas en el sistema centro de masas. Entonces, a este primer término pues se le conoce coloquialmente como el momento angular orbital, y a este término de aquí se le conoce como el momento angular interno, ¿vale? O L' o L' interna, ¿vale? En algunos libros lo veréis de una forma, de otra, pero bueno, que sepáis el concepto, lo que es. El nombre que le demos da lo mismo. Así que bueno, pues una vez visto esto, voy a poner un ejemplo, voy a copiármelo primero por aquí a la derecha y vamos a ver un ejemplo para un sistema de dos partículas. Vale, pues imaginad que tenemos un sistema de dos partículas y entonces pues queremos calcular el momento angular total. Entonces, pues según lo que hemos visto, pues esto lo que va a ser es, por estas dos fórmulas de aquí, esto va a ser el momento angular orbital más el momento angular interno, y esto es pues la posición del centro de masas por el momento lineal del centro de masas, y lo otro pues lo que es un sumatorio. Entonces pues vamos a abrir aquí un corchete y tendremos en el primer término de la suma pues R1' por P1' más R2' por P2'. Entonces, aquí ahora lo que vamos a tener es, en el capítulo del momento lineal de dos partículas, que no sé si fue el anterior o el siguiente, atrás, pues vimos que en el sistema centro de masas, cuando eran dos partículas, el sistema, el momento lineal de la partícula 1 en el sistema centro de masas, podíamos ponerlo como la masa reducida por la velocidad relativa entre las dos partículas. Y el momento lineal de 2 pues era lo mismo pero negativo, ¿vale? ¿Esto de dónde viene? Bueno, esto, por eso digo que os recomiendo que veáis los capítulos pasados. Esto lo que viene es, voy a hacer lo comento así rápidamente, porque esto lo que va a ser es la masa de 1, la velocidad 1 en el sistema prima, y aquí la masa 2 por la velocidad de 2 igual en el sistema prima. Entonces lo que vimos en el capítulo de los dos cuerpos es que V1' lo que era es, a ver que me acuerde, esto era la masa 2 entre M1 más M2 por la velocidad relativa. Esto venía de que la posición de 1' pues era esta, ¿vale? Por el vector posición relativa entre 1 y 2. Entonces, al derivar esto, pues obtenemos aquí la velocidad 1' y aquí la velocidad relativa entre 1 y 2, ¿vale?
y la velocidad relativa, igual que el vector posición relativa, eran los mismos en el sistema prima y en el no prima, ¿vale? Por eso da igual poner la prima que no. Entonces aquí al multiplicar por la masa 1, pues la quito de aquí, vamos a abrirle hueco, y lo que tenemos es la masa 1 por la masa 2. Y todo esto de aquí era la masa reducida. Por lo tanto tenemos la masa reducida por esto. Y en el de abajo, pues lo que era la velocidad de 2 era menos m1 por m1 más m2 por esto, por la velocidad relativa. Entonces, al multiplicar por m2 tenemos lo mismo que arriba, pero con signo negativo, y daba esto aquí, ¿vale? Entonces, bueno, para refrescar un poquito por si acaso. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que cuando sustituyamos eso, pues la primera parte de esto queda exactamente igual. Es este producto vectorial. Y la segunda, pues vamos a tener R1' por la masa reducida por la velocidad relativa entre 1 y 2 más R2' por la velocidad relativa de menos, pero pues este menos lo que va a hacer es cambiar de signo a este, así que ya lo cambio. Menos mu por esto. Vale. Entonces, el primer término sigue quedando exactamente igual. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es, podemos sacar factor común a esto de aquí en ambos productos vectoriales. Entonces, como se está restando, pues lo que vamos a tener es R1' menos R2' por la masa reducida por la velocidad relativa entre 1 y 2. El primer término igual. Y entonces esto de aquí lo que es la posición relativa de la partícula 1 respecto a la partícula 2 en el sistema prima, pero este vector era el mismo en el sistema prima que en el sistema normal. Así que esto queda al final como la posición relativa entre 1 y 2 por la masa reducida por la velocidad relativa entre 1 y 2. ¿Vale? Y este sería el resultado pues, del momento lineal para un sistema de dos partículas. Vale, pues lo que vamos a ir ahora es con el torque. Entonces, el torque, como sabemos, pues es un vector y este vector se define como la derivada del momento angular respecto al tiempo. Vale, pues nosotros ya hemos visto lo que era el momento angular de un sistema de partículas. Hemos visto que era el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de r sub i por p sub i. Vale. Pues lo que hacemos ahora es entramos la derivada como si fuera un producto normal y corriente. O sea, hacemos la regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, por el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Todo esto con el sumatorio. Entonces, aquí dejamos el sumatorio y esto pues va a quedar como la derivada del primero por el segundo sin derivar, y el segundo es mi por v sub i, más, pongo otra vez el sumatorio para ir separando términos, de
el primero sin derivar por la derivada del segundo, pero como la masa es constante, pues la derivada solo afecta a la velocidad y queda así. Vale. Pues, a ver qué tenemos por aquí. El sumatorio. La derivada de la posición iésima, pues es la velocidad iésima. Y aquí tenemos producto vectorial por la masa iésima por la velocidad. Vale. Más el otro sumatorio. Y esto es RI por MI por A. Vale. Pues esto de aquí, VI y MI por VI, pues son vectores paralelos. ¿Vale? Entonces, el producto en realidad son el mismo vector, pero bueno, uno multiplicado por una constante, en fin, cuando se hace el producto vectorial de estos dos vectores, pues es 0. Por lo tanto, este término fuera. Y en este término de aquí, pues lo que vimos en los capítulos pasados es que MI por A sub I, pues esto es igual a la fuerza externa sobre la partícula iésima más el sumatorio de las fuerzas internas que se ejercen entre partículas del sistema. ¿Vale? Así que, pues bueno, lo sustituimos esto aquí, hacemos el producto vectorial. Entonces esto, pues va a quedar con el sumatorio desde 1 hasta n de RI por esto de aquí, que va a ser la fuerza externa sobre la partícula I más el sumatorio este de aquí. Vale. Todo esto. Vale. Pues al aplicar el producto vectorial sobre esa suma, pues nos van a quedar dos términos. El primero va a ser el sumatorio de R sub I por la fuerza externa sobre la partícula iésima. Y el segundo, pues va a ser el sumatorio desde igual a 1 hasta n de R sub I por este sumatorio de aquí. Vale. Entonces vamos un momento a centrarnos en este término de aquí y vamos a ver qué es esto. A ver, aquí tenemos dos sumatorios, uno dentro del producto vectorial y otro fuera de este producto vectorial. Entonces, esto lo que es, vamos a poner un ejemplo para que se vea bien, yo creo, pues en un sistema de 3 partículas, ¿vale? Entonces, esto lo que está diciendo es que para un sistema de 3 partículas vamos a tener el producto vectorial de... a ver, vamos a poner unos corchetes para separar, de R1 por la fuerza que sobre 1 ejerce 2, más la fuerza que sobre 1 ejerce 3, porque la 1 nos ejerce una fuerza interna a sí mismo. Entonces, este primer término fuera, más R2 por la fuerza que sobre 2 ejerce 1, más la fuerza que sobre 2 ejerce 3. Este sería el segundo término, o sea, para la partícula 2. Y ya solo nos queda uno, que sería
R3 por la fuerza que sobre 3 ejerce 1 más la fuerza que sobre 3 ejerce 2. Vale. Pues si aplicamos ahora la tercera ley de Newton sobre las fuerzas internas, ¿vale? Que lo que nos dice la tercera ley de Newton es que la fuerza que sobre J ejerce I es igual a menos la fuerza que sobre I ejerce J, pues entonces tenemos que este término de aquí es menos la fuerza que sobre 1 ejerce 2. Este de aquí es menos la fuerza que sobre 1 ejerce 3 y este de aquí es menos la fuerza que sobre 2 ejerce 3. Entonces, si reordenamos esto de forma inteligente, pues lo que vamos a tener es R1 por F12. Bueno, más que reordenar, vamos a multiplicar todos los paréntesis y ahora veréis, aunque sea un poco más lioso al principio, más R1 por F13 más, esto sería un menos R2 por F12 más R2 por F23 más R3 sería menos aquí por este menos aquí R3 por F13 menos R3 por F23. Vale. Pues este término y a ver dónde estás, aquí, y este otro, pues vamos a sacar factor común a la fuerza, ¿vale? Y como se están restando, pues aquí lo que va a quedar es R1 menos R2, producto vectorial, la fuerza que sobre 1 ejerce 2. Lo mismo vamos a hacer con, con este término de aquí y este de aquí. Vamos a sacar factor común a la fuerza que sobre 1 ejerce 3 y tendremos R1 menos R3 por F13. Y por último, en este de aquí, y lo mismo. Sacamos factor común a la fuerza y tenemos R2 menos R3 por la fuerza que sobre 2 ejerce 3. Entonces esto lo que son las restas de estos vectores posición son las posiciones relativas. Vamos a tener la posición relativa de 1 respecto a 2 por la fuerza que sobre 1 ejerce 2 más la posición relativa de 1, 3 por la fuerza que sobre 1 ejerce 3 más la posición relativa de 2, 3 por la fuerza que sobre 2 ejerce 3. Y todo esto lo podemos poner como el sumatorio desde I y J igual a 1, pero I menor que J. Todo esto hasta N de R y J por F y J. ¿Vale? Porque si os dais cuenta, a lo largo de toda esta suma, los subíndices, el segundo subíndice, por eso pongo que I tiene que ser menor que J, si os dais cuenta, el segundo subíndice nunca es más pequeño que el primero. Aquí el segundo es un 2 y el primero es un 1, aquí el segundo es un 3 y el primero es un 1, y una vez en el primero pasamos del 1 al 2, ya no hay uno más pequeño, sino que ya viene el 3. Como era un sistema de 3 partículas, pues ya no hay más términos, ¿vale? Entonces la manera compacta de ponerlo
es esta de aquí. Así que este término, eso es a lo que va a dar igual, y vamos a tener este primer término exactamente igual. Voy a hacer un copy-paste. Y el segundo término, pues tenemos eso, el sumatorio desde i y j igual a 1, pero i menor que j de la posición relativa entre i y j por la fuerza interna que se ejercen estas dos partes. Vale, voy a borrar. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa aquí? Que resulta que la posición relativa y la fuerza entre esas dos partículas pues están en la misma línea de acción. O sea que lo que quiere decir es que estos son dos vectores paralelos, ¿vale? O sea, R y J es paralelo a F y J, ¿vale? Tenemos como en la fuerza de la gravedad, pues resulta que estos son los vectores de la fuerza y resulta que lo que pasa aquí en realidad solo estaríamos cogiendo uno porque hemos aplicado la ley de Newton, entonces imaginad que pues este no lo ponemos. Entonces esto sería la posición relativa de 1 respecto a 2. Y esta la fuerza que sobre 1 ejerce 2. Entonces, como veis, son vectores paralelos. Al hacer el producto vectorial, pues esto va a ir a 0. Así que nos hemos quedado solo con este término de aquí. Vale. Entonces este va a ser el primer resultado que vamos a obtener para el producto vector, para el torque. Entonces voy a subrayarlo aquí en amarillo para acordarme que luego lo tengo que apuntar por ahí a la derecha, porque esta va a ser una fórmula que vamos a poder utilizar sin problema. Lo que pasa que aquí podemos ir todavía un poquito más allá y en el vector RI pues podemos ponerlo como hemos hecho antes en el momento angular. Podemos separar la contribución del centro de masas de la posición interna de las partículas en el sistema centro de masas, y lo que vamos a tener es, voy a abrir un corchete, vamos a tener RCM más RI', producto vectorial por la fuerza externa sobre la partícula y S. Vale. Pues aquí igual separamos el producto vectorial respecto de la suma y vamos a tener RCM por la fuerza externa sobre la partícula yésima más, a ver, voy a bajarme esto un poco porque me voy a chocar con lo que he escrito arriba, aquí, más el sumatorio desde I igual a N de RI' por la fuerza externa sobre la partícula y S. Entonces, en el primer término, como la posición del centro de masa no depende del índice sobre el que se suma, pues nosotros ya vimos que el sumatorio de las fuerzas externas, esto era la segunda ley de Newton de un sistema de partículas, pues es la masa total por la aceleración del centro de masa, ¿vale? Y la masa total por la aceleración del centro de masas, o esto, pues podemos ponerlo como directamente la fuerza externa total, ¿vale? Sin el subíndice I, que la fuerza externa total es esto. Entonces, al aplicar el sumatorio, pues igual se va a ir sumando sobre todas las partículas y vamos a llegar a esto.
Entonces, en este primer término vamos a tener la posición del centro de masa, producto vectorial por la fuerza externa, total, ¿vale? Ya sumada sobre todas las partículas. Y en este segundo término, que por cierto se me ha olvidado comentarlo, que esto de aquí me lo voy a señalar también. Bueno, no, mejor este. Vamos a copiarlo ahora exactamente tal cual, porque igual que la de arriba voy a subrayarlo en amarillo, porque aquí lo que tenemos es separada la contribución del centro de masas de lo que sería una especie de torque interno, ¿vale? Entonces esta va a ser otra fórmula que nos vamos a apuntar, pero vamos a ver que haciendo una simplificación que vamos a hacer a continuación, este término de aquí se nos va a cancelar. Y esa simplificación va a ser que la fuerza externa, que es una, ¿vale? Ya vimos en los capítulos pasados que el índice, el subíndice Y, lo que dice es la partícula sobre la que se está efectuando esa fuerza externa, pero la fuerza externa es una sola, ¿vale? Entonces, si esta fuerza externa de aquí decimos que es conservativa, como puede ser, por ejemplo, la gravedad, ¿vale? Pues eso, ¿qué quiere decir? Pues, imaginad que estamos aquí en la Tierra y que tenemos un grupo de partículas pues puestas aquí. Y como ya sabéis, pues la aceleración de la gravedad depende de la distancia al centro de la Tierra. Pero en una franja, o sea, en un anillo lo suficientemente estrecho, pues ya sabéis que en toda esta franja de aquí, la aceleración de la gravedad, que es la aceleración que produce esta fuerza externa, pues es prácticamente constante y de hecho es lo que llamamos nosotros G, ¿vale? Por lo tanto, esta fuerza externa, si hacemos la simplificación de que la fuerza externa es conservativa y que nos encontramos en esta franja de aquí, ¿vale? O sea, en las partículas, la distancia entre partículas es lo suficientemente pequeña comparado con la distancia que hace crecer lo suficiente esta fuerza, pues entonces podemos aproximar esta fuerza externa como la masa iésima por la aceleración que provoca esta fuerza externa, pero que, como digo, es constante, ¿vale? Esta aceleración de aquí sería constante. Entonces, con esta simplificación, pues tenemos lo siguiente. Que es, el primer término queda exactamente igual, RCM por la fuerza externa, más el sumatorio desde I igual a 1 hasta n de esto de aquí. Y como hemos visto, la masa, como no es un vector, en el producto vectorial pues puede bailar de un vector a otro y vamos a ponerla justo con RI' y en el otro lado pues la aceleración que provoca esta fuerza externa, que es constante, como hemos dicho, haciendo esta aproximación, ¿vale? Entonces, el primer término queda exactamente igual y en el segundo, esto de aquí es la masa total por la posición del centro de masas en el sistema centro de masas por esta aceleración externa. Entonces, esto de aquí, bueno, en concreto esto es 0, esto se cancela y lo que tenemos es que el torque, haciendo esta aproximación, pues es la posición del centro de masa por la fuerza externa, ¿vale?
como hemos dicho, pues esta fuerza externa es la masa total por la aceleración del centro de masas. Bueno, esta aceleración del centro de masas, pues haciendo estas simplificaciones que hemos dicho, sería esta aceleración de aquí constante, que sería g. Entonces, pues por ejemplo, en el ejemplo de la gravedad, la aceleración del centro de masas sería esta g, y si queremos calcular el torque de un sistema de partículas, pues sería la posición del centro de masas, producto vectorial, la masa total por la aceleración de la gravedad, ¿vale? Entonces, esta va a ser la expresión que nos vamos a apuntar también. Y bueno, pues lo que voy a hacer a continuación es, voy a apuntarme todas las fórmulas del torque que hemos encontrado, esta también, y vamos a calcularlo exactamente igual, pero a partir del momento angular orbital y del momento angular interno, ¿vale? Para que veáis que de ahí también sale lo mismo y que todas estas definiciones son consistentes. Y luego ya ponemos un ejemplo para acabar el capítulo de hoy. Vale, pues entonces lo que hemos dicho es que vamos a calcularlo a partir de la definición que teníamos, esta de aquí, que entonces es el torque sigue siendo la derivada del momento angular, y entonces esto pues va a ser la derivada de el momento angular orbital más el momento angular interno. Muy bien. El momento angular orbital es esto de aquí. Voy a poner esto en un corchete mejor. A ver, así, a ver, así. Más lo otro, que lo otro hemos dicho que es el sumatorio de igual a 1 hasta n de r sub i' por r sub i'. Vale. Pues aquí entonces se aplica la derivada igual. Esto es la derivada de una suma, o sea que será suma de las derivadas, y en cada uno de los paréntesis pues aplicamos la regla del producto. Por lo tanto, en el primero lo que va a quedar es la derivada del vector posición del centro de masas respecto al tiempo, producto vectorial, la masa por la velocidad del centro de masas, más el vector posición del centro de masas por la masa por la derivada de la velocidad del centro de masas respecto al tiempo. Este primer paréntesis es este, y el segundo pues es el sumatorio. Esto es exactamente igual, la derivada de r' respecto al tiempo, producto vectorial mi vi' más el sumatorio de r' por mi por la derivada de v sub i' respecto al tiempo. Vale. Pues a ver, aquí lo que tenemos es la velocidad del centro de masas por m total, la velocidad del centro de masas, más la posición del centro de masas por m por la aceleración del centro de masa, ¿vale? Más. Esto es el primer paréntesis, y el segundo voy a ponerlo por aquí abajo. Tenemos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de v sub i' por m sub i v sub i' más el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de
R sub I' por M sub I A sub I'. Vale. Entonces, aquí igual que antes son vectores paralelos, esto se cancela, aquí también, y nos va a quedar el vector, el vector posición del centro de masas por la fuerza externa total, que es lo que hemos visto que era esto, más esto de aquí, más el sumatorio de R sub I' por M sub I, y esto es la aceleración desde 1 hasta 1000. Vale, voy a borrar un poco porque si no veo que no me va a caber. Vale, pues como este término de aquí es lo que va a dar ya, pues vamos a centrarnos en analizar este y vamos a ver cómo al final, haciendo las mismas simplificaciones que he comentado antes, pues esto se va a cancelar, va a ir a 0 y nos vamos a quedar con esto, que es lo que nos ha dado el resultado anterior, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a copiarlo por aquí, este término, el sumatorio hasta n de R sub I' por mi a sub I. Vale, pues mi por a sub I, nosotros ya vimos que esto, pues lo vimos en el capítulo del centro de masas, creo, o en el siguiente, no me acuerdo. Mi por a sub I, esto es la fuerza I externa, esto de hecho es prima, entonces esto tiene que ser prima, más esto de aquí. ¿Vale? Así que, pues venga, lo copiamos, aplicamos la propiedad distributiva, tenemos entonces esto de aquí, más el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de R sub I' por este sumatorio de aquí, vale, muy bien. Pues, a ver, nosotros lo que vimos en los capítulos pasados era que esto es igual a esto, ¿vale? Y en el sistema prima, pues yo voy a hacer un copy-paste, es exactamente lo mismo, pero pues con una prima por aquí. Entonces, por las transformaciones de Galileo, nosotros tenemos que la aceleración iésima es igual a la aceleración del centro de masas más la aceleración iésima en el sistema centro de masas. Si multiplicamos por la masa iésima a todo esto, ¿vale? Pues lo que vamos a tener es que esto de aquí es igual a la masa iésima por la aceleración del centro de masas más esto de aquí de abajo. O sea, por esto. Vale. Pues aquí lo que analizamos fue que en el caso en el que el sistema de partículas no sienta fuerzas externas, pues el sistema centro de masas es un sistema inercial. Entonces, si no siente fuerzas externas,
pues las fuerzas externas son 0 y entonces no se produce aceleración en el centro de masas y tenemos que las fuerzas internas que observa el sistema no prima son las mismas de las que observa el sistema prima. Por lo tanto, esta relación, cuando la relación entre ambos sistemas es inercial, esta igualdad es cierta, pero lo que vamos a imponer es que cuando la relación entre los sistemas sea no inercial, esta igualdad siga siendo cierta. Si no lo hacemos, esto nos lleva a una contradicción, no la voy a explicar ahora, pero se podría razonar, en la que las fuerzas internas no se aplican en la distancia, en la línea que separa a ambas partículas. Y eso, pues claro, nos lleva a problemas del tipo que luego en estas ecuaciones pues hay cosas que no se pueden cancelar y que en realidad es absurdo que las fuerzas que se ejercen entre dos partículas no estén en la línea de acción que las une, ¿vale? Por lo tanto, el que esto de aquí sea igual a esto, vamos a asumirlo como que siempre es cierto, ¿vale? Por lo tanto, si eso siempre es cierto, si la relación entre sistemas es no inercial y no se cancelan estas fuerzas externas porque existen, lo que sí que se cancela ahora es esto, ¿vale? Entonces, si despejamos esto de aquí, pues solo nos tenemos que llevar esto al otro lado y es como y queda esto de aquí, ¿vale? Donde ahora está despejada la fuerza iésima externa prima y este término pues ha cambiado el signo, que es lo que este término es el correspondiente a las fuerzas ficticias, ¿vale? Entonces, ya hemos logrado encontrar esta relación, que es lo que aparece aquí, ¿vale? Entonces vamos a sustituir esto y aquí lo que vamos a aplicar es la tercera ley de Newton. O sea, lo de que la fuerza JI es menos la fuerza IJ, ¿vale? Entonces, si recordáis, cuando antes hemos hecho eso exactamente con un término igual, solo que era no llevaba primas, pues lo que nos ha dado es esto de aquí. Aquí, a ver, pues tenemos entonces el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de r sub i' por, y esto hemos dicho que nos había dado menos mi por la aceleración del centro de masas más la fuerza I externa sin prima. Vale. Y al aplicar la tercera ley de Newton sobre esto, nos daba el sumatorio desde I y J igual a 1, pero I menor que J hasta N de R sub I J prima por F sub I J prima. Entonces, bueno, como el vector posición es el mismo en el sistema prima que en el no prima y las fuerzas internas hemos dicho que son iguales en el sistema prima como que no, da igual poner la prima que no, lo que sí es que son vectores paralelos, ¿vale? Por lo tanto, al ser vectores paralelos, este producto vectorial se cancela y ya solo nos quedamos con esta parte de aquí. Entonces, vamos a hacer el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de r sub i', que de hecho va con un menos. Entonces voy a ponérmelo el menos por aquí, menos. Y esta m sub i la voy a poner con el r sub i'. M sub i por r sub i' por la aceleración del centro de masas, que es, no depende del índice del sumatorio, más el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de r sub i' por esto de aquí. A ver que lo haya hecho bien. Sí, vale. Entonces, al sumar esto va a quedar menos m, la posición del centro de masas en el sistema centro de masas por la aceleración del centro de masas,
Y este término, pues vamos a hacer lo mismo que hemos comentado antes. Si decimos que esto de aquí es una fuerza conservativa y que entonces es la masa sub i por una aceleración que en determinada zona, que se supone mucho más grande que la distancia entre las partículas del sistema, pues esta aceleración es constante, pues entonces queda así, y este m sub i lo asociamos con esto y queda exactamente lo mismo, que es más en rcm' por la aceleración externa está aquí. Entonces, pues claro, ya veis que esto de aquí es 0, esto se va a 0, y esto de aquí es 0, y todo esto se va a 0. Por lo tanto, donde está este término de aquí, que era el que estábamos analizando aquí en color azul, pues va a 0, y tenemos que el torque es lo mismo que nos había dado en la deducción anterior, ¿vale? Así que bueno, pues venga, vamos con un ejemplo y terminamos el capítulo. Vale, pues en este ejemplo lo que vamos a calcular es el torque en el sistema centro de masas de un átomo de hidrógeno, ¿vale? Un átomo de hidrógeno que, como sabéis, pues tiene un protón en el núcleo y voy a ponerlo así, y un electrón. Esta imagen en realidad no es correcta, pero bueno, vamos a visualizarlo así, y un electrón pues orbitando, o sea, 1 y 1. Entonces nos pide calcular el torque en el sistema centro de masas. Entonces, como aquí en esta definición habíamos como de alguna manera, igual que con el momento angular, lo que pasa que no le he dado un nombre propio, no sé si lo tiene o no, pero es que luego en casi todos los ejercicios nos vamos a quedar con esta simplificación de aquí. Entonces, pero bueno, vamos a coger dentro de esta ecuación, ¿vale? La del centro de masas y la interna, pues como nos piden el torque interno, pues cogemos esto de aquí. Entonces, esto lo que será es el sumatorio desde 1 a 2, porque son dos partículas las que hay, de R sub i' por la fuerza externa sobre la partícula IS. Ah, bueno, claro, se me ha olvidado comentarlo. El ejercicio este, que lo tengo por aquí apuntado y no he terminado de leerlo, te dice que el átomo se lanza en un tiro parabólico, ¿vale? Entonces te preguntan que cuál es el torque en el sistema centro de masas a lo largo de este tiro parabólico de este átomo. Vale, pues nosotros lo que sabemos es que en el tiro parabólico la única fuerza externa que hay es igual a la gravedad. O bueno, que se absorbe el signo menos el vector, pues a la fuerza de la gravedad. O sea, así. Entonces, a ver, pues aquí lo que tendríamos sería la posición del protón en el sistema centro de masas por la masa del protón por la gravedad, que es la aceleración externa, más la posición del electrón en el sistema centro de masas por la masa del electrón por la aceleración de la gravedad. Vale. Entonces vamos a pasar la masa en el producto vectorial con el vector posición y tendremos la masa del protón por la posición del protón en el sistema centro de masas por G más, vamos a ponerle un paréntesis para que se vea, más la masa del electrón por la posición del electrón en el sistema centro de masas por la gravedad.
Entonces podemos sacar factor común a la gravedad y tenemos la masa del protón por la posición del protón más la masa del electrón por la posición del electrón, y todo esto por G. Entonces, este paréntesis de aquí, pues esto no es más que en un sumatorio de dos partículas, la masa 1 por la posición de 1 más la masa de 2 por la posición de 2, y esto no es más que la masa total por la posición del centro de masas en el sistema centro de masa. Entonces, lo ponemos todo esto por G, y claro, pues esto de aquí es 0, y entonces pues el torque en el sistema centro de masas es 0, que es lo que hemos calculado nosotros aproximando que las fuerzas externas eran conservativas, pues como en este caso la de la gravedad lo es y tal, pues veis con un ejemplo que este término, este de aquí, pues en estos casos va a 0, ¿vale? Entonces, si el torque, que es la derivada del momento angular respecto al tiempo, es 0, pues en este tipo de ejemplos lo que ocurre es que el momento angular es constante, ¿vale? Ya pues como curiosidad. Entonces, pues bueno, ya está visto todo lo que podía comentar en este capítulo, y ya pues en el siguiente pues veremos, empezaremos ya a hablar de energía y conservación de energía y en qué casos sí, en qué casos no y tal. Así que nada, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente capítulo.